¿Alguna vez te has despertado de madrugada sin razón aparente, justo a las 3 de la mañana? ¿Qué pasaría si te confieso que esa hora esconde un secreto espiritual que Jesús conocía y que tú también puedes usar para transformar tu vida por completo? Esta no es una coincidencia, es una llamada divina. Hoy te revelo por qué Jesús se levantaba a orar a esa hora y cómo tú puedes activar un poder espiritual oculto que transforma tu mente, tu alma y tu destino. Quédate hasta el final. Lo que descubrirás no solo te estremecerá, puede cambiar tu vida para siempre. La Biblia no menciona las 3 de la madrugada como una hora cualquiera. En Marcos 1:35 leemos: Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Muy de madrugada. Las 3 de la mañana no son solo una hora más, son la hora de la visitación. Es el momento en que el cielo se abre, cuando el ruido del mundo se apaga y solo queda el silencio. Y en ese silencio, Dios habla más fuerte. Jesús entendía esto. Sabía que a esa hora, mientras todos dormían, Él podía conectar con el Padre sin distracciones, sin interferencias, sin ruido del alma. ¿Te has preguntado por qué te despiertas a esa hora a veces sin explicación? Quizás no es insomnio. Quizás no es ansiedad. Quizás es el Espíritu de Dios tocando tu corazón, despertándote porque hay un mensaje del cielo que solo puede ser recibido en ese momento sagrado. Las 3 de la mañana es la intersección entre el mundo visible y el invisible, y solo aquellos que están despiertos en el Espíritu pueden escucharlo. A las 3 de la madrugada ocurre algo que la mayoría ignora. Se desata una guerra, no una guerra física, sino una guerra espiritual. Efesios 6:12 dice: Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. A esa hora, mientras el mundo duerme, los cielos se agitan. Ángeles y demonios se enfrentan por tu destino. Por eso muchos sienten opresión, pesadillas, ansiedad, una carga inexplicable. Es porque tu alma está en medio de esa batalla. Pero aquí está el secreto. Cuando tú te levantas a orar a las 3 de la mañana, estás tomando autoridad espiritual. Te levantas como un guerrero. Y en ese momento, el infierno tiembla. Porque no hay arma más poderosa que un hijo de Dios orando en la madrugada. Es en ese instante donde tú decides si serás víctima o vencedor. Las cadenas espirituales se rompen, los muros caen, y el enemigo no puede resistir el clamor de un corazón que se rinde ante Dios a esa hora sagrada. Las 3 de la mañana no son una coincidencia, son una invitación divina para pelear por tu propósito. ¿Y cómo se ora a las 3 de la madrugada? No necesitas palabras rebuscadas ni fórmulas mágicas. Necesitas verdad, fe y autoridad espiritual. La oración a esa hora no es solo un susurro al cielo. Es un rugido del alma que atraviesa dimensiones. Jesús no oraba a las 3 de la mañana para impresionar a Dios. Él lo hacía para alinearse con el poder del cielo, para escuchar, para recibir, para guerrear. Y tú puedes hacer lo mismo. Comienza con silencio. Escucha. Dile a Dios: Señor, estoy aquí. Muéstrame lo que el enemigo está planeando. Dame discernimiento. Despierta mi espíritu. Luego, libera tu alma. Clama por tu familia, por tu mente, por tu destino. Declara las promesas de la Biblia en voz alta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aunque ande en valle de sombra, no temeré. El Señor es mi luz y mi salvación. Y después, guarda silencio otra vez, porque en ese momento, Dios puede hablarte. No dejes que el sueño te robe lo eterno. Hay una dimensión de poder que solo se abre en la madrugada.
pero solo se revela a los que están dispuestos a levantarse mientras todos duermen para conectarse con el cielo. Si hoy decides hacerlo, puede que esa oración lo cambie todo. Miles de personas en todo el mundo han vivido cosas que no pueden explicarse con lógica. Se levantaron a las 3 de la mañana, no sabían por qué, solo sintieron una voz interior y oraron, lloraron, gritaron al cielo en la soledad de la madrugada. Y algo pasó. Una mujer fue sanada de un cáncer terminal después de semanas orando a las 3 de la madrugada. Su diagnóstico cambió. Los médicos no lo entendían, pero ella lo sabía. Dios actuó cuando ella obedeció. Un joven, oprimido por años por ataques de pánico, escuchó una voz a las 3 de la mañana que le dijo: «Levántate, clama a mí y yo te responderé». Se levantó, oró como nunca antes, y esa noche, por primera vez en años, durmió en paz. Una madre a punto de quitarse la vida recibió una llamada inesperada a las 3:03 de la mañana. Era su hijo, diciéndole que había tenido un sueño donde ella moría y que Dios le había pedido que la llamara. ¿Casualidad? No lo creo. La madrugada es la hora en la que el cielo entra en guerra por tu alma, y muchos lo han comprobado, no con palabras, sino con lágrimas, liberación y poder. Hay algo que cambia cuando te rindes a Dios en el momento más oscuro de la noche, porque mientras todos duermen, el cielo pelea por los que se levantan. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a levantarte? ¿Te has preguntado por qué es tan difícil orar a las 3 de la madrugada? ¿Por qué justo a esa hora te invade el sueño más pesado, el cansancio más extraño o incluso pesadillas? No es casualidad. Es porque el enemigo sabe que en esa hora los cielos están abiertos. En esa hora, las fuerzas espirituales de la oscuridad se mueven con más intensidad. Pero también es cuando los guerreros del espíritu despiertan su fuego interior. Satanás teme a quien ora a las 3 de la mañana porque sabe que está en su terreno y aún así decide guerrear. Es una declaración de guerra, es mirar al enemigo y decirle: no dormiré mientras tú atacas, yo peleo con la oración. El enemigo sabe que a esa hora muchos entregan sus sueños, sus matrimonios, sus hijos, sus finanzas. Y cuando encuentra a alguien dormido espiritualmente, avanza. Pero cuando encuentra a un hijo de Dios despierto, orando con autoridad, se estremece. Porque la oración a las 3 de la mañana desata cadenas, libera ciudades, rompe maldiciones generacionales y recupera lo que el enemigo robó. ¿Ahora entiendes por qué te cuesta tanto levantarte a esa hora? Porque esa es la hora en que puedes destruir las obras del infierno en tu vida. El infierno tiembla, pero el cielo responde. ¿Y tú? ¿Seguirás durmiendo mientras el enemigo conspira? ¿O te levantarás como un verdadero guerrero espiritual?